Hoy, como todos los 11M desde hace ya 2 años, la sección sindical de CGT11 sale a la calle. Hoy toca informar frente a Correos, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. La venta de estos juegos en gasolineras, máquinas automáticas, estancos, bares, tiendas, en Correos y este año incluso en los casales falleros, precarizan y destruyen puestos de trabajo en la Organización Nacional de Ciegos Españoles. Así nos lo explica Adolfo Martínez, secretario general de CGT11. Correos, al igual que otros establecimientos, están vendiendo los cupones de la ONCE. Y la ONCE al mismo tiempo está sancionando a las vendedoras y vendedores de la ONCE por no llegar a unos mínimos de venta que cada vez son más inasumibles y más inalcanzables, llegando incluso en las sanciones al despido, por lo que ellos llaman baja rentabilidad. Aquí estamos frente a la central de Correos, que están vendiendo el cupón del extra del 11 del 11 de la 11, cuando a 50 metros tenemos ahí un vendedor ciego en un kiosco y a otros 50 metros otro vendedor en la acera que está pasando durante todo el año frío y calor vendiendo o intentando vender los cupones de la 11. Cuando ahí en Correos, en todos y cada uno de los mostradores, los empleados de Correos están ofreciendo ese cupón, mermándonos las ventas y poniendo en peligro miles de puestos de trabajo. De hecho, desde que los de canal físico complementario, que son Correos, gasolineras, OpenCore, etcétera, etcétera, están vendiendo nuestros productos, la plantilla de vendedores se ha reducido en más de 4.000 vendedores. Estas acciones informativas se combinan con concentraciones en la puerta de la sede de la ONCE en Valencia, exigiendo el final del constante deterioro de los puestos de trabajo, como la que tuvo lugar el 14 de noviembre. La ONCE es una corporación de derecho público, de carácter social y sin ánimo de lucro. Por ello la ONCE explota en exclusiva la concesión estatal de la venta del cupón y otros juegos autorizados por el gobierno. Por ello, el gobierno debería hacer, aunque no lo hace, una vigilancia exhaustiva de en dónde y por qué y a dónde van los dineros públicos que se dedican a la ONCE. A la ONCE se le dio esta concesión precisamente para integrar laboral y socialmente a las personas con discapacidad. Actualmente los cupones de la ONCE se venden en supermercados como el Simpli, Covirán, OpenCore. Se venden directamente también en las más de 3.000 oficinas de correos. Se venden en estancos, se venden en gasolineras. Esto pone en riesgo y en grave riesgo a toda la plantilla de la ONCE, porque si perdemos el trabajo aquí en la ONCE no podremos ir a otro sitio que no sea la exclusión social. Por eso pedimos a la dirección que recapacite y que cierre de una vez el canal físico complementario. Los cupones de la ONCE los vendemos los discapacitados. Si no llegamos a un mínimo de ventas que está estipulado en 210 euros diarios, la ONCE nos sanciona e incluso nos puede despedir. Todo el mundo tenemos un vendedor y una vendedora en nuestro barrio, al lado de nuestra calle, al lado de nuestra casa. La ONCE ha hecho un contrato para que las fallas puedan vender también directamente nuestros cupones. Incluso le han dicho a todos los falleros que si cada fallero vende 3 cupones, la comisión por venta que le va a dar la ONCE directamente a la corporación fallera será muy sustanciosa. Las instituciones no nos hacen caso y tenemos que ser los ciudadanos los que tomemos la calle y nos concienciemos unos a otros. Por favor, los cupones de la ONCE, comprarlos solo a los vendedores y vendedoras de la ONCE. Los juegos de la ONCE solo a los vendedores y vendedoras de la ONCE. Los demás establecimientos ni tienen, ni deben, ni pueden vender nuestros cupones. La lucha continuará en el tiempo hasta que las condiciones laborales de todos y todas los trabajadores y trabajadoras de la ONCE se restablezcan. Y recuerda, si consumes estos tipos de juegos, cómpraselos a los vendedores de la ONCE. Seguiremos informando.